¿Cuándo arrancamos? Ya. 3, 2, 1. Ya está al aire. Gracias. Muy buenas noches con todos y disculpen si estaban viendo el exterior. Nada, ahora vamos a contar esta transferencia mediante Facebook Live. De nuevo, el evento está planeado como evento oficial de Ciudad Más. Ahora nos acompañan tres ponentes que provienen del mercado inmobiliario, la gestión municipal y la academia urbanística, con el objetivo de poder transversal sobre los desafíos que enfrenta la ciudad. Para iniciar, a manera de introducción, primero le doy la palabra a Fernando Velarde, fundador de Ciudad Más, para que explique más sobre esta iniciativa. Hola, ¿qué tal? Bueno, y otra vez disculpen a todos por el inconveniente que hemos tenido en el link, en el Zoom, en el que estábamos avanzando, pero ya estamos acá en vivo, ¿no? Ciudad Más es una propuesta que estamos planteando porque todos queremos vivir en una mejor ciudad, todos queremos mejor calidad de vida, no importa que hayamos estudiado, no importa si somos contadores, administradores, servidores públicos, arquitectos, urbanistas, abogados, todos de alguna forma u otra soñamos con esta mejor ciudad desde nuestra perspectiva, ¿no? Y actuamos interviniendo en la ciudad, utilizando las herramientas que tenemos a nuestro alcance, y lo mismo con la información que tenemos a nuestro alcance, pero no es suficiente. Una ciudad es muy compleja, tiene muchas capas, una acción genera muchas consecuencias, y por lo tanto no es suficiente un solo punto de vista para hacer propuestas que mejoren o que tengan un impacto potente en la ciudad. Y por eso estamos creando Ciudad Más, porque hemos visto que existe una desarticulación entre los distintos sectores, desde los que planifican y norman la ciudad, desde los que intervienen la misma y también desde los que investigan, ¿no? Y con estas ganas de mejorar el espacio donde vivimos, estamos lanzando esta propuesta que busca articular mediante la generación de contenido, de noticias, de reportes, investigaciones, eventos, cursos, etcétera, busca articular estos tres sectores, que son el mercado inmobiliario, lo que es el Estado mediante lo que es planificación urbana y todo lo que regulan y actúan en la ciudad, y todos los que investigan la ciudad desde la perspectiva de la academia. Entonces, al juntar estos tres sectores, lo vamos a hacer con un lenguaje que todos podamos entender, y bueno, estamos sumando esfuerzos de un grupo de gente bastante amplio, ¿no? ¿Quiénes nos respaldan y por qué esta propuesta va a tener un impacto positivo? Bueno, nosotros, particularmente como BEMAS, venimos trabajando, haciendo estudios de mercado en la ciudad, y hemos trabajado a nivel nacional, hemos hecho más de 1.600 análisis urbanos, estudios de mercado, trabajando con el sector inmobiliario y con distintos actores que intervienen en la infraestructura, en nuestras urbanizaciones, y nos hemos dado cuenta de esta articulación y hemos sumado el esfuerzo de la agencia consultora de Dupán, y hemos sumado el esfuerzo de varios agentes, colectivos, periodistas y personas que son realmente apasionadas de la ciudad, ¿no? Dicho esto, también sabemos de que no solamente es suficiente ser un grupo de personas, sino que queremos que los actores que se encuentran actualmente planificando, interviniendo, invirtiendo, investigando, formen parte de nuestro consejo consultivo para poder generar contenido y para poder compartir todas estas visiones, estas distintas visiones de nuestras ciudades, con el fin de mejorarlas. Y así quisiera agradecer al Consejo Consultivo, que venimos ya hace un tiempo juntando un grupo de personas y de empresas desde la Beneficencia de Lima, Plan OK, CONUR, el Instituto Peruano de Derecho Urbanístico, el Green Building Council, además, cual yo represento, Urbana, LIF, Ciclo, el Estudio Murillo, Calicanto, y así como ellos, un grupo de amigos que también son bastante empeñosos y se conocen bastante de su tema, como Cecilia, Lozada, Evelyn, Rodolfo, Tatiana, Rosabela y Antonio Navarro. Con cada uno de ellos hemos colaborado y hemos trabajado en algún momento
de los temas que cada uno conoce, ¿no? Dicho esto, quiero darle el paso a Javier, quien va a moderar la dinámica y va a explicar un poquito de qué. Gracias, Fernando. Ahora sí, vamos a enfocarnos en el tema que nos ha convocado, que es perspectivas de la ciudad de cara al Bicentenario. El sector inmobiliario es uno de los más importantes para el país y naturalmente, digamos, el contexto de la pandemia ha afectado algunas dinámicas y proyectos que están en camino de, digamos, todos los sectores que están involucrados con la ciudad. Por ello, hemos convocado a Diego Abarca, gerente comercial de una importante desarrolladora inmobiliaria, a JD Quiroz, que actualmente es regidora metropolitana de Lima, y a Luis Rodríguez, que es un investigador de CONUR, para dialogar sobre este tema. La dinámica de la sesión va a ser la siguiente. Hemos preparado 4 preguntas que estarán dirigidas a cada uno de los ponentes para que nos transmitan la perspectiva de su sector, y cada ponente tendrá 5 minutos para explayarse en relación al tema. Muy bien, entonces comenzamos con la primera pregunta. Si puedes pasar la slide, Fernando. Okay. La primera es bastante general, como para iniciar la conversación. En términos generales, ¿cómo ha impactado la crisis del coronavirus a la ciudad de acuerdo a su sector? Y para eso, quizás podamos ir, digamos, comenzando con Diego, luego con JD, Luis, para iniciar cada ronda. Entonces, te dejo la palabra, Diego. Hola, buenas noches. Bueno, antes que nada quiero celebrar y felicitar este tipo de iniciativas que hacen que se genere un valor agregado, no solamente en el sector inmobiliario, sino también en la ciudad, que creo que es por donde se enfoca esta iniciativa. Felicito a todas las personas que están poniendo su esfuerzo, su tiempo y su empeño en generar este tipo de acciones, ¿no? Sobre la primera pregunta, ¿cómo ha impactado la crisis del COVID-19 en la ciudad de acuerdo a su sector? Bueno, nosotros somos un sector que no nos encontramos ajeno a los efectos de esta pandemia, que no solamente es una pandemia que nos ha atacado a nivel nacional, sino a nivel mundial. Si nos ponemos a analizar desde el aspecto comercial, que es el que yo lidero, podríamos decir que el mercado se ha visto impactado más o menos en un 60% de la venta en los primeros meses y ya se ha llegado a estabilizar en un 35% lo que se vendía el año pasado. Y esto básicamente por 2 razones, un poco por el tema económico de nuestros potenciales compradores y segundo porque por la restricción de la movilidad o de la atención que tuvimos en los primeros meses. Sin embargo, si bien es cierto el mercado se ha contraído con respecto al año pasado, han habido inmobiliarias que son las más comprometidas, por decir algo, o las más grandes, que han sabido cambiar o que hemos sabido cambiar esta situación. Bueno, yo trabajo en Paz Centenario y hemos desarrollado con un conjunto de inmobiliarias estrategias que han podido atacar el mercado, atacar entre comillas, para poder llegar al cliente final a través de medios digitales. Entonces ha habido todo un desarrollo digital para poder sostener el tema comercial a pesar de los efectos de la pandemia. Además del enfoque de tratar de sacar adelante el negocio y el desarrollo inmobiliario a pesar de las circunstancias, sabiendo primero que el desarrollo inmobiliario se viene beneficiado por la alta demanda que tenemos actualmente en los últimos años en el Perú. Estamos hablando de una demanda de más de 200.000 viviendas versus una oferta de 20.000 viviendas. Entonces tenemos espacio muy grande para poder crecer y enfrentar este tipo de situaciones. Una muestra de cómo se ha diferenciado el enfoque con respecto al mercado es que las principales inmobiliarias han logrado más o menos entre el 80 y el 105% de lo que vendían el año pasado, lo que vendíamos el año pasado. Agosto ha sido un mes espectacular. Nosotros hemos vendido
130% de lo que teníamos presupuestado. Y básicamente, ¿por qué? Por esas dos razones. Porque hemos enfrentado a través de una estrategia digital el tema de la inmovilidad o de la parcial inmovilidad que estamos sufriendo actualmente. Y segundo, por el enfoque de sacar adelante el negocio a pesar de las circunstancias. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es justamente generar valor en el mercado para el cliente final y para la ciudad, un poco alineados con la iniciativa que estamos comentando en este webinar. ¿Qué es lo que esperamos? Seguir adelante con las acciones que estamos desarrollando y esperar que el gobierno pueda desarrollar acciones que puedan minimizar el impacto de salud y maximizar el desarrollo económico que se viene un poco complicado en estos meses, ¿no? Eso es lo que podría decir acerca del sector inmobiliario con respecto a la actual coyuntura. Gracias, Diego. Giri me comentó que ha tenido que tomar una llamada de forma urgente. No sé si puedo ir contigo, Luis, para que nos dé su perspectiva desde la academia. Claro que sí. Bueno, primeramente también agradecer la invitación y felicitar la iniciativa. Creo que una de las cosas que está faltando en la realidad nacional en términos urbanos es justamente esta articulación entre el sector privado, el sector público y la academia. Creo que es una apuesta bastante interesante que es necesario apoyarla, ¿no? Y ojalá que se vaya cada vez desarrollando más. Igual creo que es importante pensar que la academia en el Perú no es tanto como la academia en algunos países, por ejemplo, desarrollados, ¿no? Donde las personas que trabajan en la academia no trabajan en en el sector privado o en el sector público. Por lo menos yo he estudiado y trabajado en la UNI y en la Católica, en la Facultad de Arquitectura en ambos casos, y yo creo que el 95% por lo menos de profesores trabaja o en el sector público o en el privado, en el público eventualmente, ¿no? Y en el privado casi permanentemente. Entonces, yo creo que tenemos una academia, en el caso peruano, con mucho conocimiento de la realidad. Arquitectos que construyen no solamente edificios de vivienda, sino de todo, y que también han trabajado e impulsado cosas en el sector público. Lo cual es una gran ventaja, además, creo, ¿no? Sobre cómo va a impactar el tema del coronavirus, la crisis del COVID-19, yo había estado pensando que iban a haber dos tipos de cambios, de reacciones. Primero, yo creo que la pandemia ha evidenciado, de un lado, la persistencia y la importancia de lo comunitario en nuestra sociedad. Lo que ya algunos han llamado el modelo peruano, que para algunos científicos sociales, curiosamente de la academia en general, parecía haber muerto ya. Hoy en día, una de las cosas que se observan con mayor potencia y funcionamiento e importancia es el tema de las ollas comunes, los comedores populares, las acciones conjuntas que están salvando vidas, la organización de los mercados, las APAFAS, es un montón de ensayos de nuevos y antiguos modos de organización. La pregunta que nos hacemos es, desde la academia, ¿será esta la última llamada de atención desde lo comunitario para que sea introducido como un elemento estructurante de las políticas del Estado? Para que sea además también abordado desde el sector privado, y creo que eso es también una pregunta interesante. Lo segundo, que va a ser también clave, y que está en relación con lo anterior, se ha confirmado la gran dificultad del Estado para administrar el país. Este 30% formal versus el 70% informal, vuelve a aparecer, causando grandes problemas, grandes vidas, dificultades para incluso cuando el Estado quiere llevar dinero no tiene información, no sabe cómo hacerlo. Entonces creo que el tema de la informalidad es clave, es una de las cosas que tenemos que enfrentar desde todos los campos y desde todas las acciones del Estado, y también creo yo desde la sociedad y del sector privado. El Perú debe cambiar sus estrategias respecto a la informalidad, y la pandemia también ha evidenciado que el Perú es uno solo, el país es uno solo, y que si no se mejora integralmente, siempre existirán problemas para que una de las partes se desarrolle, ¿no? Yo creo que eso también es una muestra de la pandemia. Y la tercera, y yo creo que para el sector inmobiliario es una buena noticia, es la importancia de la vivienda. Durante las últimas 3 décadas
nos han tratado de convencer de que el derecho a la ciudad y las inversiones deben hacerse más en el espacio público, desde el lado del sector público, pero la pandemia ha evidenciado lo obvio, que sin una vivienda con servicios básicos, una vivienda digna y con servicios básicos, las personas llevan una vida infrahumana y son más vulnerables a fenómenos como el que está ocurriendo. Entonces yo creo que la academia va a impulsar mucho de aquí a futuro estos tres temas, ¿no? Lo comunitario como una escala ignorada en las últimas décadas, el ataque directo, no el ataque, sino el enfrentamiento al tema de informalidad y el reforzamiento de la vivienda. Y creo que también hay otros cambios que vamos a ver que no responden tanto a nuestra realidad, eso lo señalo muy brevemente, y que proviene de lo que se ha experimentado antes y ahora en otras ciudades, y que como siempre seguiremos importando con mayor o menor espíritu crítico y mayor o menor éxito. Yo creo que esta idea de la ciudad de los 15 minutos, la expansión de todo el sistema de ciclovías, la disminución del espacio para autos y el aumento de veredas, creo que aquí la academia tiene un rol importante en debatir, interpelar la necesidad, la pertinencia, ajustar esos conceptos a la realidad, ver si realmente son aplicables. Creo que ahí las ONGs y otros organismos que promueven estas prácticas están, yo creo, por el momento más interesados en vender la idea a los organismos del Estado, y es la academia la que debería ser como muy crítica y analizar cuál es la pertinencia de estos temas, ¿no? Entonces yo creo que hay temas que vienen de afuera, que pueden ser positivos, no estoy diciendo que sean necesariamente negativos, pero que hay que mirarlos con mucho cuidado. Creo que la ciudad de los 15 minutos es un emblema de eso, o sea, nace en París, en el centro de París, que está casi al 95% abastecido, y es relativamente absurdo querer aplicarlo en una ciudad que está 30% abastecida, ¿no? Entonces hay que observarlo, replantearlo. Entonces, yo creo que hay dos tipos de cosas que van a ocurrir a futuro, dos retos de la academia, unos de cosas como muy reales y muy propias nuestras, y otras que son más exógenas y que vienen de afuera. Gracias. Gracias, Luis. Entonces, para finalizar este primer bloque, las palabras de J.D. Quiroz, Regidora Metropolitana. ¿J.D.? Perdón, estaba hablando, sí. Bien, muchísimas gracias, Javier, a todos los organizadores. Creo que es importantísimo poder tener eventos como este en los que podamos compartir los diferentes actores, ¿no? Las problemáticas que nos ha traído el tema de la pandemia en nuestro país, ¿no? Bueno, de nuestra parte, digamos de la parte edil, involucra o el impacto del COVID en la gestión nos ha traído problemas de gastos no operativos no previstos, ¿no? Básicamente estamos hablando de varios cientos de millones que no han recibido o que se proyectaban haber sido recibidos y que no han podido ser recaudados, básicamente por temas de tributos municipales, y en nuestro caso estamos hablando de 192 millones que está dejando de percibir. Sumado a eso, tenemos obviamente que la nueva normalidad lo que nos ha traído es la priorización de nuevos servicios esenciales, o de los servicios esenciales o de apoyo sociales con enfoque eminentemente COVID. Y que obviamente se han tenido que dar o enfocar un nuevo trabajo también, o una nueva forma de trabajar, que es el trabajo remoto. Obviamente, en todo este paquete que ha habido, el sector construcción o el sector inmobiliario ha sido uno de los más afectados, porque obviamente se suspendieron muchísimas de las obras que estaban siendo desarrolladas a través de la gestión municipal, y no solamente la gestión metropolitana, ¿no? Sino que básicamente en todo el país. Entonces, creo que es una nueva forma de adaptarse a los cambios que hay. Digamos, esta disminución de ingreso municipal acarrea, por supuesto, también una disminución en algunas obras que se tenían proyectadas, que no se han podido ejecutar a nivel municipal, y que sin duda para el próximo año van a seguir generando este problema, ¿no? De hecho, la Municipalidad Metropolitana de Lima hoy en día
ha presentado al Congreso de la República, ¿no?, una solicitud para aumento presupuestal de 213 millones, que serían lo mínimo que se ha proyectado para poder continuar haciendo obras de inversión pública, ¿no? Obras importantísimas como, por ejemplo, pues, la de Pasamayito, mejoramiento de vías principales, etcétera, etcétera, que obviamente generan ese match entre el sector construcción con la municipalidad, ¿no? Y sin duda, ¿no?, también respecto a otros organismos públicos descentralizados, ha generado pues un déficit parecido, ¿no? Entonces, creo que se están hoy en día recién reactivando varios de los sectores. Se está priorizando todo el tema de digitalización también de los expedientes, de las mismas solicitudes, ¿no? Pero todo eso involucra también cambios, ¿no?, del mismo funcionario, de los mismos funcionarios que toda la vida han estado acostumbrados a ver papeles y a trabajar con papeles, ¿no?, y a revisar papeles y estar pues en el día a día con estos documentos, ¿no? Entonces, es un cambio interno, ¿no? Y es un cambio que también hacia afuera se tiene que ir adaptando, ¿no?, lo más rápido posible para poder ir acorde también con las necesidades no solamente de los ciudadanos, ¿no?, sino también de los agentes económicos, que es, creo que, lo más importante para que también nuestro país pueda salir adelante, ¿no? Gracias, Jay. Ok, entonces ahorita vamos de lleno a la segunda pregunta, que, digamos, creo que es un poco más, la más picante. Entonces, ¿puedes cambiar el slide, Fer? Bien, la segunda pregunta es más directa. En este contexto de recesión, ¿qué tipos de iniciativas esperan o les gustaría a las inmobiliarias y urbanistas de la gestión edil? Y del mismo modo, ¿qué tipo de iniciativas o acciones esperaría la municipalidad de los otros actores involucrados con la ciudad? Para eso primero, regresamos al orden. Comenzamos con Diego. Ok, yo creo que la relación que existe hoy por hoy con nuestros entes gubernamentales es buena, ¿no? Porque existe un empeño por sacar adelante la ciudad y facilitar la inversión, sobre todo si se trata de actores serios. Y en ese contexto o en ese aspecto yo quiero ser enfático en que es muy importante que los desarrolladores conozcan el negocio no solamente como negocio de generar rentabilidad, sino conozcan cuáles son las necesidades que el consumidor tiene. Y unas necesidades que se han visto cambiadas a causa de la nueva realidad, ¿no? Un poco tomando las palabras que acaba de decir Luis Rodríguez, se presentan nuevas circunstancias que tienen que ser satisfechas por el desarrollador inmobiliario. En ese contexto de cosas, yo creo que la relación que existe o que exista con la municipalidad es fundamental para poder viabilizar todos los proyectos que tienen que ser sumamente analizados por ambos actores, con la finalidad de lograr un desarrollo ordenado dentro del contexto que nos encontramos. Ahora, ¿qué es lo que pediríamos? Es agilizar los trámites, generar un mayor desarrollo digital para poder estar acorde con la realidad actual, y generar un análisis que pueda ver todos los aspectos de esta realidad, ¿no? No solamente mirar la realidad o en estricto de la ciudad, sino también del valor agregado que le puede generar este desarrollador serio al desarrollo y para poder obtener una calidad de vida en el cliente final, ¿no? Creo que el enfoque actual de los desarrolladores no solamente es generar un buen producto en el proyecto, sino también generar un buen entorno que genere mejoras en la ciudad o en el lugar donde se encuentra desarrollado el proyecto. Para resumir, lo que se quisiera o lo que quisiéramos los desarrolladores de cara a
a la municipalidad o a la gestión edil es rapidez, digitalización de todos los trámites para ir acorde a los nuevos tiempos. Gracias, Diego. Entonces, seguimos con JB. Gracias. Muchas gracias, Javier. Creo que es importante lo que señala de cara a la nueva normalidad. Sin duda es importantísimo buscar un tema de digitalización. Va de la mano, creo yo, del tema de la reactivación económica. De parte nuestra, creo que lo que se busca es básicamente poder conectar con el actor para el cumplimiento de los protocolos que ha dispuesto el gobierno y los entes involucrados, ¿no? Y también mucha versatilidad e innovación en las iniciativas privadas que hoy obviamente requiere que puedan ser también canalizadas hacia la municipalidad, ¿no? Creo que ahí hay bastante también por discutir, por digamos, promover, ¿no? Para poder ir avanzando. Lamentablemente en sí, en general, la administración pública tiene bastantes candados que al final buscan que, por ejemplo, no hayan temas de corrupción, pero al final estamos viendo que no necesariamente ha funcionado en la realidad, ¿no? No necesariamente ha funcionado y creo que más allá de trabas o de pasos que se están poniendo día a día, creo que es un tema ya de personas, ¿no? Es un tema de cuánto en verdad están involucrados en hacer un trabajo coordinado, tanto los actores municipales, en este caso, y el mismo agente económico, que también tiene que ceder y tiene que entender de que no necesariamente va a ganar el 100%, ¿no? Sino que también tiene que invertir, y tiene que invertir ahora porque no solamente tiene que proteger a sus clientes, ¿no? Sino también que tiene que buscar una protección del mismo personal que labora para ellos para poder generar una mayor rentabilidad económica dentro de sus proyectos, ¿no? Entonces, creo que ese match y ese trabajo conjunto tiene que generarse sin duda, tiene que buscarse, como le decía, un tema de versatilidad e innovación. Sin duda, las plataformas tecnológicas ayudan un montón, pero también de la parte interna creo que la municipalidad tiene que trabajar en eso sin duda, ¿no? Y de la parte externa creo que también se busca mucho el compromiso ciudadano, ¿no? Y cuando hablamos de compromiso ciudadano, obviamente están incluidos los agentes económicos. Gracias, Jay. Entonces, por último, para cerrar este bloque, con Luis Rodríguez de Conur. Sí, yo creo que, o sea, si vemos el país, el país es como una máquina que está marchando al 30%, ¿no? El 30% tributa, el 30% construye, digamos, siguiendo las normas, el 30% paga seguridad social, el 30%, eso es una máquina del 30%. Entonces, yo creo que hay que enfrentar con mucha fuerza el tema de la informalidad. Y tenemos que lograr que esa informalidad vaya pasando del 30 en un plazo X al 50, al 70, al 80, en fin. Obviamente hay países que están peor que nosotros. India tiene un 90% de informalidad y México creo que está cerca del 80%. Pero también hay muchos países como Chile, que es el ejemplo para muchas cosas, que ha reducido su informalidad enormemente y creo que ahora está en 20%, no sé exactamente la cifra. Entonces, pero lo primero creo que es cambiar el discurso sobre la informalidad. Debemos ser conscientes que el tema de la informalidad es un tema que está mirado con una óptica demasiado legalista. Entonces, en tanto entendamos que la informalidad es lo que está al margen de la ley, vamos, digamos, esto lo dicen bastantes estudiosos, vamos perdiendo la partida. Entonces, primero hay que entender que a tener una perspectiva histórica, o sea, la informalidad viene de hace muchísimos años. En el caso
en el caso latinoamericano, la informalidad en realidad viene casi desde el inicio de la colonia. O sea, desde que llegan los españoles se instaura como un doble régimen aquí, ¿no? Y empieza además, como ya lo ha mostrado Quirós en su libro Historia de la Corrupción, empieza también la historia de la corrupción. Entonces la ilegalidad, la informalidad y la formalidad han ido avanzando paralelamente y en ningún momento se ha quebrado esa continuidad. Entonces ahí tenemos que mirar la informalidad con otros ojos, desde una óptica más histórica también. Los urbanistas deberíamos leer la historia de la corrupción en el Perú y probablemente escribir la historia de la corrupción de las ciudades también, para comprender qué es lo formal, qué es lo informal y qué es lo ilegal, que son tres cosas que no necesariamente son las mismas. Y yo creo que si lográsemos nosotros empezar a ampliar la frontera de lo formal, o sea, todos ganaríamos. Entonces yo creo que ese debería ser el objetivo. Yo creo que hay, bueno, el segundo tema es el de la vivienda, que también hay que cambiar la óptica. Tenemos un enorme déficit de vivienda, tanto cualitativa como cuantitativamente. Entonces ahí ya está el déficit, o sea, ya está la necesidad, ya está la demanda. Pero claro, hay una serie de problemas para que esa demanda pueda ser satisfecha. Con la pandemia hemos visto que el Estado tenía guardado 75.000 millones de dólares en reserva y no los había usado para, por ejemplo, resolver parcial o totalmente el déficit de vivienda. Entonces, eso pudo haber sido una acción del Estado durante los últimos 10 años, pero no, se prefirió ahorrar en lugar de resolver el tema, por ejemplo, de la vivienda, que hubiese activado además el sector privado inmobiliario en particular. Entonces, creo que también la sobre la vivienda hay que cambiarla. Finalmente es un negocio, hay que aceptarlo, o sea, la construcción de la vivienda es un negocio y hay que aceptar eso y tratar de promoverlo porque al mismo tiempo eso permite la mejora de las condiciones de vida de una gran parte de la ciudadanía. Entonces esto plantea un reto al gobierno porque esta puede ser la oportunidad para romper con esta ausencia de política urbana, que es trágica. El Estado no tiene una política urbana. El Estado tiene una serie de políticas fragmentadas, contradictorias. El estudio de Grade, que ha sido mostrado hace aproximadamente un mes y medio, demuestra que los traficantes de terrenos y los promotores de invasiones, ¿qué es lo que están vendiendo? Lo que venden es expectativa. ¿Expectativa de qué? Expectativa de que el Estado va a llegar después y te va a poner el muro de contención, la escalera, el agua, el desagüe, te va a dar el bono de techo propio. Entonces, claro, el Estado está invirtiendo ahí una cantidad también importante. Entonces, claro, lo que tiene que hacer el Estado es tener una política urbana primeramente y enmarcar su política de vivienda dentro de esa política urbana. Una política urbana además que esté dirigida, eso probablemente hable después, a disminuir la desigualdad urbana. Entonces, dejar de pensar en una política urbana y una política de vivienda que insiste en generar como guetos de pobres y guetos de ricos y guetos de clase media, ¿no? Entonces la vivienda en todas partes está mezclada. O sea, la gente, no importa el sector socioeconómico al que pertenezca, vive en el mismo barrio, vive en el mismo edificio incluso, ¿no? O sea, todos sabemos que en Inglaterra, en España, que en Francia, a los inmobiliarios se les pide un 25% de vivienda social, por los cuales también ganan dinero, ¿no? Pero que permite que en el mismo edificio haya gente de todos los sectores socioeconómicos. Entonces, creo que ahí hay uno de los grandes problemas que tenemos, que es el racismo, del que muchas veces no se habla mucho cuando se habla de arquitectura, ciudad, urbanismo, es justamente la imposibilidad de construir una sociedad con un objetivo común en el cual todos estén mezclados siguiendo el mismo objetivo. Entonces, creo que hay muchos retos en los cuales está involucrado el Estado, los municipios, el gobierno central y el sector privado para poder hacer de esta una sociedad menos desigual y más unida también, ¿no? Gracias, Luis. Y de hecho, sí, eso que comentas es realmente importante, ¿no? Y creo que una crítica a todo lo que ha sucedido, lo que hemos experimentado es esto de, bueno, al parecer sí había plata, ¿no? Y creo que no se ha utilizado de forma estratégica y eso de forma transversal en muchos sectores, digamos, del Estado peruano, ¿no? Pero pasamos a la tercera pregunta, que esto está más referida a algunos cambios actuales que está experimentando el sector inmobiliario. Más allá del, digamos, del coronavirus,
el 2019 al 2020 hubieron varios cambios a nivel de normativas sobre infraestructura que han cambiado drásticamente la forma en cómo, digamos, diversos actores se aproximan a lo que es el negocio inmobiliario, a lo que es, digamos, la ciudad como tal, ¿no? Que son, por ejemplo, cambios en el bono de mi vivienda, la construcción de ciclovías, requisitos para el techo propio, y claro, ahorita estamos con el proyecto de reactivación económica encima, ¿no? Entonces, la tercera pregunta es esta. ¿Creen que estos cambios serán importantes? Y según usted, bajo su propio criterio, ¿cuáles creen que afecten más a su respectivo sector? Entonces, de nuevo, comenzamos primero con Diego. Sí. A ver, están vislumbrándose o visualizándose cambios bien importantes que favorecen el desarrollo de proyectos más amigables con el medio ambiente, ¿no? Y yo quiero un poco incidir en ese tema, que me parece sumamente importante porque no solamente le generan calidad de vida al cliente, sino también generan un impacto muy positivo en el proyecto y en la ciudad o en el lugar en donde se encuentran emplazados. Sí, para nosotros los desarrolladores significa un mayor esfuerzo, no solamente de económico, sino también de diseño y de pensar las cosas mucho más a fondo. Pero creo que al final de cuentas esa especialización impacta positivamente en la ciudad e impacta positivamente también en el negocio, porque el hecho de especializar el sector hace que se llegue, o las personas que lo desarrollan sean personas, la industria o las empresas que desarrollan este negocio sean personas, industrias mucho más dedicadas, mucho más especializadas, valga la redundancia, y generen mayor valor o mayor perfección, si cabe el término, en el desarrollo de nuestros proyectos. Al margen de eso, creo que también el hecho de que el gobierno esté promoviendo los bonos o a través del Fondo Mi Vivienda para el sector medio y sector C y el segmento C, también promueve e impulsa el desarrollo inmobiliario, ya que evidentemente ayuda a que a esas personas que les faltó un poco para poder obtener las facilidades, no solamente de crédito, sino también de precio o para calzar al producto, lo logren, sino también genera un mayor alcance en el mercado para poder seguir desarrollando vivienda. ¿Qué creo que es lo que está haciendo falta? Es un poco mirar tal vez al segmento medio, que también es un segmento bastante importante en traccionar la economía del país. Yo creo que ahí el gobierno no debería dejar de mirar a este segmento y tratar de impulsar a través del apoyo de normas y apoyo económico para que estas personas puedan obtener la vivienda. Yo creo que desarrollando, impulsando este segmento, podríamos generar muchísimo desarrollo, no solamente económico, sino también patrimonial a los usuarios finales. Y el hecho de contar de que una persona del segmento B cuente con un patrimonio genera una riqueza directa e indirecta, porque genera mayor impulso, mayor esfuerzo para poder lograr comprar o cancelar tu vivienda, y hace que ese impulso sea compartido por todos los miembros de la familia. Entonces, si bien es cierto, hay muchas acciones que el gobierno está generando para poder promover la vivienda social, yo creo que también no debería descartar o dejar de ver al segmento, a la clase media, donde hay, creo, también muchísimo potencial para poder generar desarrollo económico a nivel país, ¿no? ¿Qué es lo que estoy esperando, qué es lo que estamos esperando en los próximos años? Que ese impulso continúe. Estamos convencidos de que el gobierno es un actor importantísimo en el desarrollo inmobiliario, y creo que uno de los focos del gobierno va a ser justamente eso, ¿no? Satisfacer la demanda de vivienda que es enorme acá en el país. Yo creo que eso va a beneficiar no solamente al desarrollador, sino también al cliente final y sobre todo al país, porque va a generar riqueza patrimonial que como consecuencia tiene bienestar social en la sociedad, ¿no?
Gracias, Diego. Y de hecho lo que mencionas con respecto a las clases medias creo que es sumamente importante. Y de hecho algo que se venía diciendo a nivel general era que Perú estaba ampliando esa clase media, pero lamentablemente la pandemia puede golpear duro ese sector. Lo importante es que se tomen acciones para evitar que ese retroceso sea drástico, ¿no? Muy bien, ahora para continuar, le doy la palabra a Jay. Y creo que es importante lo que señala. Creo que de cara de las gestiones en sí, de las gestiones municipales y en general del gobierno, es importante este momento para poder repensar y poder poner más énfasis en lo que es planificación urbana, ¿no? Lamentablemente este tema tiene un factor político, ¿no? Lo que son tanto los planes o los reajustes integrales de zonificaciones, los planes específicos o un cambio de zonificación X, tiene pues, además de un proceso técnico, un proceso político que es a través de las comisiones de desarrollo urbano de las distintas municipalidades, tanto intervienen las municipalidades distritales y después las provinciales, ¿no? Y eso lo que genera hoy en día, hasta hoy en día, o lo que ha generado hasta hoy en día es mucha demora en este tipo de tramitación y no solamente demora, sino que también incluso a veces genera algunos indicios de corrupción, ¿no? Creo que al final eso creo que es un factor en el que tanto el actor como el mismo funcionario tiene que, digamos, ponerse a pensar y poder definir con anterioridad planes metropolitanos, reajustes integrales de zonificación, ¿no? Planes específicos que puedan tener una visión un poco macro, ¿no? No solamente recepcionar o recibir expedientes o expedientillos, sino que tener una visión un poco más a futuro, ¿no? En ese camino, en el caso de la Municipalidad de Lima, en ese camino estamos, ¿no? Con algunos problemas, como te digo, de índole, de falta de simplificación, incluso administrativa, que no únicamente corresponde a la misma entidad, sino que a veces están también determinados en las leyes. Gracias a Dios, hoy en día la ley de edificaciones y habilitaciones urbanas por lo menos ha establecido requisitos máximos que pueden ser hoy en día atendidos o supervisados, digamos, por el INDECOPI, ¿no? Digamos, ayuda bastante, ¿no? Porque obliga un poco a los gobiernos regionales que puedan acogerse a estos requisitos máximos y no, digamos, empezar a incorporar algunos otros como antes lo hacían, ¿no? Creo que es un gran paso, creo que es algo que busca poder, digamos, tener dos aspectos. Lo primero es que, obviamente, con estos expedientillos, el trámite sea mucho más rápido, ¿no? Y a su vez, al tener una delimitación específica en cuanto a plazos, en cuanto a requisitos, te permite, por ejemplo, tener claro que si vamos a encontrar una construcción dirigida únicamente a vivienda, ¿no? Digamos que no supere los 100 metros cuadrados, la aprobación tenga que ser automática, ¿no? Y no como antes, que al final el ciudadano pues no tenía, digamos, claro, o incluso, ¿no? El mismo constructor no entendía mucho cuánto es que le iba a demorar hacer un trámite así, ¿no? Y hoy en día también tienen claro, por ejemplo, yendo ya un poco al extremo, ¿no? Que desarrollar un proyecto de centros comerciales, ¿no? Obviamente los plazos sí superan los 30 días, son 45, pero ya los ha definido la ley, ¿no? Y creo que queda mucho más claro para el agente económico saber que son 45 días y que después de ello, obviamente, hay ya la posibilidad de establecer quejas internas, la posibilidad de ir al INDECOPI, si en el caso, digamos, no se estuvieran cumpliendo estos plazos, ¿no? O si en el mismo TUPA tal vez no estuvieran establecidos, ¿no? Pero creo que son pasos importantes que, uno, ayudan al agente económico, aligeran un poco o, digamos, determinan un poquito mejor la cancha del funcionario que tiene que hacer estas actuaciones internas, ¿no? Y a su vez permite
que se haga también una descarga interna y que permita poder hacer el otro enfoque que es importante, que es la planificación, ¿no? Y poder determinar en un distrito X cuáles van a ser las zonas que en efecto van a ser zonas comerciales, cuáles van a ser las zonas de vivienda, ¿no? Y cuáles van a ser tal vez algunas zonas, obviamente, de protección, ¿no? Creo que ese es un factor importante. Otro de los temas que también creo que tiene vital importancia es el tema del centro histórico, ¿no? Creo que ahí falta un poquito más de nuevo o de enfoque normativo. Creo que tiene que tener un enfoque distinto de cara a un poco flexibilizar y promover la reconstrucción del centro histórico. Hacer que nuestro centro histórico sea mucho más vivo, mucho más rápido en cuanto a los procedimientos que tiene que seguir uno ante el Ministerio de Cultura, por ejemplo, ¿no? Y no obviamente buscando pues la desprotección del mismo, ¿no? Sino que ayudando a que en verdad se pueda atender, por ejemplo, un trámite antes que la vivienda se caiga, ¿no? Y que realmente permita que la persona que está interesada en reconstruir pueda tener las facilidades de hacerlo. Creo que ese es un reto pendiente todavía, ¿no? No se le está dando, creo yo, de parte de, como le digo, del Poder Ejecutivo, de los mismos legisladores, todavía está, digamos, esta facilidad o, digamos, un tratamiento, sí, de protección extrema, que sí se la da, pero también de generar que la reconstrucción pueda realizarse de una manera mucho más ágil, ¿no? Y creo que ahí el Ministerio de Cultura es un ente fundamental para que pueda ayudar a este, digamos, a este nuevo centro histórico o digamos, al renacimiento del centro histórico, ¿no? Buscando que este sea un espacio mucho más que sin duda mantenga, digamos, la riqueza arquitectónica que tiene, pero que sin duda también sea mucho más vivo, ¿no?, de lo que tenemos hoy en día. Gracias, Jenny. Aprovecho acá una breve interrupción para solo anunciar que una vez terminadas estas 4 rondas de preguntas, vamos a recibir preguntas del público. Si alguno tuviera alguna, puedes clicarlo en el Facebook, en el chat de Facebook Live, y vamos a leer algunas para comentárselas a los ponentes. Muy bien, seguimos con Luis de Conurba. Sí, quiero empezar por lo que mencionaba Heidi, el énfasis que ha puesto en la planificación urbana, que de hecho es importante en nuestro medio. Hoy en día, en general, el urbanismo y en particular la planificación urbana tiene un giro diferente a la, digamos, a la planificación tradicional y al urbanismo tradicional. Digamos, el urbanismo en algún momento, a mediados del siglo pasado, se entendía más como esta suerte de herramienta técnico-normativa que permitía ordenar la ciudad y ordenar la sociedad, ¿no? Y yo creo que hoy en día el urbanismo en general se entiende más, y la planificación también, como una herramienta de negociación y como una posibilidad de lograr nuevos pactos sociales. Y en un país como el nuestro, regreso al 30% formal y el 70% informal, una de las consecuencias, una de las causas, perdón, de esta diferencia entre lo formal y lo informal es que de alguna manera el Estado le ha dado, se podría decir, la espalda a un sector de la población. Y entonces, claro, una de las cosas que tiene que hacer es girar y encontrar nuevas maneras de relacionarse. Y obviamente en esa nueva relación tiene que estar también el sector privado, tiene que estar la comunidad, tienen que estar todos. Entonces, entender que el urbanismo ya no es, digamos, ya no es la disciplina de unos cuantos expertos que saben perfectamente de dónde van a ir las cosas. No digo que eso haya dicho Heidi para nada. Unos sabios, arquitectos, urbanistas, sociólogos, geógrafos que te van a decir cómo hay que hacer las cosas, sino que hay un conocimiento técnico, pero también la población sabe lo que quiere,
hay distintos actores, está el sector privado, está la sociedad civil, y entonces hay que conversar, hay que discutir, hay que pactar. En las últimas semanas hemos visto un poco ahí una situación un poco crítica en la Municipalidad de Lima, y no lo digo para generar polémica ni nada, pero han habido algunos intentos de reajuste de zonificación en Lurín, medio al margen de la población. El Congreso, por ejemplo, está por aprobar una ley para actualizar la fecha para la formalización de las viviendas ocupadas en los últimos, no recuerdo exactamente la fecha, más o menos del 2010 al 2014, 15. Entonces, claro, ahí hay una serie de desencuentros, de conflictos, que yo creo que van en contra de este espíritu nuevo del urbanismo, de ser mucho más democrático, de ser más un pacto social. En ese camino también se han dado algunas normas y se están trabajando en algunas normas, como por ejemplo el tema de los DAET, de los derechos adquiridos de edificación transferibles, que permiten, por ejemplo, que las personas que tienen propiedades de valor monumental, histórico, en centro de Lima, en Barranco, en determinados lugares, puedan no construir más en estos sitios para preservar digamos, el perfil urbano y demás, pero pueden transferir sus derechos a otros lugares de la ciudad. Es parte de esa negociación. El tema de las plusvalías, ¿no? Si el Estado está haciendo, el gobierno, por ejemplo, está haciendo la línea 2 del tren eléctrico y va a generar un cambio fundamental en las estaciones, en donde van a estar las estaciones. Entonces, claro, eso, cada estación va a ser un flujo de población increíble. Entonces, claro, eso debe normarse para que luego no sea el privado que tiene los terrenos alrededor el que se beneficie, sino que esto redunde en el bien común. Otra vez, negociación. Entonces, el urbanismo es, hoy en día, como decía, todo un conjunto de dispositivos y de herramientas de negociación social, de negociación económica, de negociación de distinto tipo, donde tienen que estar incluidos todos los actores. Y yo creo que, desafortunadamente, en el Perú todavía el urbanismo no se ve así. Digamos, los urbanistas todavía, la mayoría, no digo todos, pero la mayoría todavía tienen esta visión técnico-normativa. Quiere decir que son los técnicos los que saben, los demás se callan, y normativa que tiene una forma, y con eso es suficiente. Y creo también que hay algunas cosas que pueden servir de mucho, que el gobierno ha tenido ciertas iniciativas, por ejemplo, todo el tema de los proyectos de gobierno a gobierno, pero hay que tener cuidado con el desplazamiento del sector de profesionales liberales. Eso ha sido una gran preocupación a raíz, por ejemplo, del tema del uso de los parques bicentenarios, que puede terminar implicando la ausencia de competitividad, de meritocracia. Ya tenemos el problema de la ausencia de concursos públicos para el caso de arquitectura. Entonces creo que también hay unos temas de mecanismos que es necesario revisar. Y de hecho que han habido, ustedes señalan algunos de estos cambios en los bonos de mi vivienda, en el tema del aumento del monto del bono de techo propio y demás, que creo que todavía podrían mejorarse si se integran dentro de una política más general. Y yo creo que por último, antes de la crisis del COVID, no hay que olvidarnos que veníamos de la crisis de la corrupción, ¿no? Con todo el escándalo de Odebrecht. Y claro, la empresa privada primero tenía una actitud un poco, el sector privado, la CONFIEP en realidad, tenía primero una actitud como de negación, y luego ya han aceptado errores, y estamos en ese proceso y nos cayó encima el COVID, ¿no? Entonces yo creo que también hay, creo, como esa necesidad otra vez, ¿no? De establecer nuevos pactos entre el sector privado, el sector público, la sociedad. Creo que podríamos decir que esto que Hernando de Soto llama el modelo mercantil ha llegado a su fin. Hay gente que dice, hay unos webinars que anuncian el fin de la etapa neoliberal. Yo no estoy tan seguro de que eso sea así, pero lo que sí creo es que debería ser el fin del modelo mercantil de ciudad, ¿no? En donde parte del sector privado se cuelga un poco del Estado para obtener beneficios y no genera competitividad. Yo creo que este llamado que hace Diego Abarca a la competitividad es importante como una actitud permanente de la empresa privada, que ahí es donde hay que también generar como unos mecanismos que permitan eso y tener una nueva sociedad civil, un nuevo Estado y un nuevo sector privado también para cuando todo esto de la pandemia acabe.
Gracias, Luis. Y ya con esto vamos a la cuarta y última pregunta para concluir. Básicamente, en la retrospectiva, bueno, en la ciudad de años ya tenemos país. Entonces, ¿nos puedes cambiar el siguiente slide? Sí. ¿Cuáles consideran que es el principal reto pendiente de Lima de cara al Bicentenario? Comenzamos de nuevo por Diego. Bueno, hay varios retos, ¿no? Primero es fortalecer o desarrollar un sistema de salud mucho más universal, mucho más homogéneo, en donde las personas, no solo la mayor cantidad de personas tengan acceso al mismo, sino también una salud, una atención de calidad, ¿no? Creo que ahí, como Estado, no solamente el gobierno, sino también todos los que participamos en este país, tenemos una obligación pendiente y latente de cara al futuro. Lo segundo es ver que el desarrollo económico que hemos tenido durante los últimos más de 20 años se recupere. O sea, en los últimos 6 meses el país ha decaído económicamente como hace muchísimas décadas no sucedía. Este tema es circunstancial. Yo creo que a través de medidas específicas que incentiven el desarrollo económico o la inversión, no solamente estatal, sino también privada, podríamos salir adelante en un tiempo bastante prudente, ¿no? Y revertir esta situación y volver por la senda en la cual nos encontramos hasta antes de la pandemia. Siempre, claro, mirando los errores que hemos cometido con respecto a la desatención social en aspectos primarios, ¿no? Con respecto al desarrollo inmobiliario, yo creo que hay muchísimo que avanzar a través de la planificación de todos los actores, gobierno, de desarrollo inmobiliario. Tenemos una demanda específica, latente, alta, que puede favorecer el desarrollo inmobiliario, pero creo que ese desarrollo tiene que ser bastante ordenado y orquestado pues por reglas claras, ¿no? Y por una agilidad que sí es necesario en el desarrollo de cualquier actividad económica. Agilidad me refiero en la autorización de normas, pero siempre cuidando el bienestar no solamente del actor económico, sino también de todo el conjunto, ¿no? Consumidor final, ciudad, desarrollador inmobiliario. Yo creo que sí se puede lograr concertar que todos estén contentos, entre comillas, a través de un trabajo en equipo y viendo cuáles son los intereses comunes, ¿no? Yo creo que sí se puede llevar adelante ese desarrollo ordenado. Lo hemos logrado en el tema económico. Creo que el desarrollo urbanístico también es posible. Es viable sabiendo que existen las ganas y que existe una gran demanda, ¿no? Específica, y sobre todo que también eso va a generar riqueza y desarrollo económico para todos. Básicamente eso es lo que espero, ¿no? Un apoyo, menor corrupción, que desaparezca la corrupción a través de controles. Lo que no puedes controlar se te escapa de las manos a través de entes auditores, y un apoyo al desarrollo económico y social creo que es fundamental. Tenemos la oportunidad, creo que sí, está dado el terreno, está dado el camino, está dado el campo. Creo que la receta es conocida, simplemente hay que esforzarse y nos espera muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo de parte de todos, pero creo que el foco es claro, ¿no? Gracias, Teo. Entonces, ahorita seguimos con JD, tomar la perspectiva desde la gestión municipal. Sí, creo que tenemos varias tareas pendientes. Yo cuando justamente hablaba del tema de simplificación y fortalecimiento del tema técnico, creo que me parece vital que eso se dé sin duda, pero creo que eso no está divorciado de ninguna manera de la participación ciudadana, ¿no? Y ahí sí creo que es importantísimo el tema de la cohesión social y la legitimidad social que tiene que tener estos instrumentos de planificación urbana, sin duda. Lo cierto es que hoy en día, tal cual está diseñado digamos, la forma en cómo se aprueban estos, que sin duda son importantísimos,
por ejemplo, reajustes integrales de unificación, planes de desarrollo urbano, ¿no? En fin, la forma en cómo digamos, se aprueban, se tramitan o se determinan estos, genera que no haya lo segundo, ¿no? Porque creo que el cumplir simplemente con una publicación, que es lo que te dice la norma, publicítalo, en una página web por más de 45 días, no garantiza que ello se dé, ¿no? Y creo que eso es algo que sí tiene que cambiar sin duda, ¿no? Porque si no, vamos a tener este problema de que al final, pues, el vecino o los vecinos que al final, digamos, tienen esos cambios, no están a veces ni siquiera enterados al momento en que se aplica, ¿no? Y eso es porque, lamentablemente, en la cadena, muchas veces el último actor, que es la distrital, no genera o no se preocupa en que realmente esta publicación o esta publicidad en efecto se pueda concretar en la realidad, ¿no? Como te digo, eso no basta pues con la publicación de una ordenanza o de un proyecto en la página web por X número, ¿no? Creo que eso es algo que se tiene que sin duda ajustar, ¿no? Y creo que eso no debe ir divorciado de lo primero, que era el tema del soporte técnico que tiene que tener, la simplificación de trámites que debe haber en lo que obviamente corresponda, ¿no? O sea, el tema de papelerías, el tema de cumplimiento de TUPA, requisitos detalladamente establecidos y precisos, con plazos específicos, sin duda, ¿no? Creo que eso es uno de los retos que tiene que abordarse, sobre todo en lo segundo, ¿no? Para poder mejorar el tema de la legitimidad social, ¿no? Y los otros es básicamente trabajar en los planes, o en la planificación urbana, en los instrumentos normativos de planificación urbana, ¿no? En los planes específicos, en los planes de desarrollo urbano, en los reajustes integrales de zonificación, ¿no? Y que sin duda eso también ayude al plan desarrollo metropolitano con una visión pues al 2040, ¿no? Que es algo que se está trabajando ahora o está a cargo de la Municipalidad de Lima y esperamos pues que antes de mediados del próximo año se pueda culminar, ¿no? Dentro de todo este proceso que se tiene que seguir sin duda, ¿no? Bueno, y en cuanto a instrumentos normativos, ya se han dado algunos importantes, como por ejemplo el tema de calificación y levantamientos de inhabitabilidad de inmuebles. Ya se está trabajando igual también el tema de DAETs, ¿no? Y obviamente en el tema del centro histórico ya hay también un plan, ¿no? Digamos, de renovación o digamos de revalorización, diría yo, del centro histórico, que también está encaminado y que sin duda ha también tenido un proceso largo, ¿no? No solamente de socialización, sino también incluso de aprobación, ¿no? Creo que son los retos que se tiene en la ciudad y que sin duda se está avanzando también, pero que sí se necesita mucho este aporte o ese feedback con la academia, ¿no? Y obviamente también con los actores involucrados. Gracias, Jay. Y por último, para finalizar, las palabras de Luis Rodríguez de CONUR desde la perspectiva académica. Sí, ahora me voy a poner más académico los anteriores. Yo quiero recuperar el pensamiento de Basadre, que con ocasión del Bicentenario es clave, ¿no? Y que lo está recuperando Carmen McEvoy, que está a cargo de la Comisión del Bicentenario justamente, y que nos recuerda que la promesa de la República no se ha cumplido, ¿no? Es decir, tenemos 200 años de República y la promesa de la República era tener una República de ciudadanos con las mismas oportunidades. Y sabemos que eso no es cierto. Entonces, claro, la pregunta es ¿por qué no se ha cumplido? Y las respuestas son varias. Yo creo que todos los que hemos hablado esta noche hemos tocado muchas de las razones y hemos dado algunas de las soluciones para tratar de salir de este entrampamiento y para lograr justamente esta
república de ciudadanos con las mismas oportunidades, que en términos urbanos se debería traducir en una ciudad de ciudadanos con las mismas oportunidades, aunque sea un poco redundante, ¿no? Y eso sabemos que no es así. La ciudad no es una ciudad, el COVID lo ha evidenciado de una manera dramática y drástica. No es una ciudad que le dé a todos los ciudadanos las mismas oportunidades de vivir, que eso ya es como súper grave, ¿no? Entonces, yo quería regresar a una de las cosas, intentando ahí desglosar un poco una de las razones que Basadre esgrime para hablar de por qué no se ha logrado esto, alguna otra de las razones. Y él dice que una de las razones es que no se lograron formar élites desde los méritos. Eso lo escribía Basadre en los años 1950, 1960. No se lograron formar élites desde la meritocracia, desde los méritos, sino más desde los vínculos sociales y amicales. Entonces, claro, las élites, digamos, las élites técnicas, intelectuales, en realidad pertenecían a la misma élite económica y social. Quiere decir que los arquitectos, al hablar de urbanismo, arquitectos y urbanistas, eran en realidad miembros de las familias ricas. Y entonces, esa ausencia de una élite, digamos, autónoma, intelectual autónoma, técnica autónoma, impidió, entre otras cosas, eso. Y yo creo que hoy estamos en una situación distinta. Yo creo que hoy en día hay una élite intelectual, técnica, hay arquitectos, ingenieros, urbanistas, en fin, hay un montón de profesiones liberales que son la nueva élite intelectual, que no pertenece a la élite socioeconómica necesariamente, ¿no? Entonces yo creo que eso es una gran oportunidad, es un paisaje social diferente, totalmente diferente al que Basadre vio, y que sí nos permite una nueva posibilidad. Yo creo que ahí el rol de las élites intelectuales, técnicas, de los arquitectos, ingenieros, etcétera, urbanistas, debe ser trabajar por esta nueva sociedad y esta nueva ciudad, más democrática y más, digamos, más democrática y más equitativa. Y ahí pensaba también en el rol de las élites económicas, ¿no? Y me pongo a pensar en países que han logrado cierto éxito en el desarrollo, de Estados Unidos, de los países europeos, en donde la empresa privada, que es la élite económica, soporta de alguna manera a la élite intelectual, a las universidades, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué sería de las universidades norteamericanas sin el sector privado? No sería nada, ¿no? ¿Qué serían de las universidades inglesas, de las universidades privadas y muchos institutos importantes en Francia, en Inglaterra, sin el apoyo privado? Y tenemos casos más cercanos, como lo que sucede en Chile o lo que sucede en México, donde el sector privado apoya mucho a la academia y lo apoya, además encargándole investigaciones que le permiten al sector privado desarrollar, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una alianza, digamos, entre la élite económica y la élite intelectual, que en el Perú todavía no se ha dado y que debería darse. Entonces, lo interesante es no solamente esta ausencia de esa suerte de alianza entre el sector privado y las élites intelectuales, sino incluso entre el gobierno y su propia élite intelectual. En uno de los primeros webinars que organizó el Colegio de Arquitectos, Julio Calderón decía sobre el tema de la vivienda y el suelo, decía que hace ya por lo menos 2 décadas que se viene diciendo desde la academia cuál es el problema fundamental, la ausencia de una ley de suelo lógica. Y claro, Julio Calderón trabaja en la Universidad de San Marcos. Y entonces, claro, es increíble cómo el intelectual de la Universidad de San Marcos tiene hace 20 años la solución, ¿no?, de la universidad pública, y el Estado que paga esa universidad no recoge ese conocimiento para formular una política pública. Es decir, el Estado gasta en la universidad pública, pero no recoge el conocimiento que la universidad pública realiza. Claro, y el COVID es interesante porque el COVID nos ha mostrado un panorama distinto. De pronto la UNI y otras universidades se han puesto a trabajar en respiradores y en otros elementos, ¿no? Y entonces ha habido esta alianza que se ha visto tan poco en los últimos, bueno, en fin, desde que yo tengo uso de razón, nunca la había visto con tanta claridad y evidencia. Entonces yo creo que ahí sí hay un nuevo panorama en el cual
efectivamente, como decía hace un momento Diego Abarca, hay la posibilidad de empezar a trabajar por intereses comunes y que todos estemos contentos y que haya esta relación. Y yo creo que ahí, si seguimos a Basadre y nos transportamos al campo del urbanismo, sí hay muchas posibilidades de que desde la academia puedan existir aportes importantes para el sector privado y para el sector público, los cuales están ya produciendo, o sea, la literatura y los ensayos y las propuestas desde la academia para la ciudad son realmente copiosos desde hace ya varios años y esperamos que en los próximos tiempos y a partir sobre todo de estas situaciones se generen alianzas más fuertes entre el Estado y su propia academia, y las demás academias también, y el sector privado y la academia, ¿no? Es como sucede en cualquier país que intenta trabajar unido por su desarrollo y por su bienestar. Gracias. Dale, Luis. Gracias por tus palabras. Y con esto concluimos esta ronda inicial de preguntas del equipo de Ciudad Más hacia nuestros ponentes. Muchísimas gracias por participar y por su tiempo. Y ahorita abrimos una ronda de preguntas hacia el público. Actualmente nos estamos transmitiendo por Facebook Live. Algunos, si desean, tienen una pregunta puntual hacia alguno o más de un ponente, puede dejarla por escrito y pasaremos a leerlas. Ahorita comenzamos una primera pregunta que es para empalmar con lo que ha venido diciendo Lucho. Es esta. ¿Cómo podríamos mejorar el diálogo y el trabajo en conjunto de todos los actores que trabajan en la ciudad, tanto el privado, el público y la academia? Y quizás, claro, ahorita muchos ya se ha explayado un poco en ello, se la dejo abierta si la quieren tomar para Diego y para Jairi, mientras recibimos las preguntas del público. Rápidamente, yo creo que es encontrando intereses comunes, ¿no? Yo creo que a través de ese enfoque se pueden generar muchos diálogos porque el foco va a ser, al final de cuentas, la satisfacción de los intereses de todos los actores. Ahora es muy importante que exista un moderador y creo que el Estado es un moderador interesante que pueda ver o encauzar esos intereses para llevarlos a buen puerto, siempre pensando en el bien común, ¿no? Sin duda. Una siguiente pregunta va con relación a lo que, digamos, el año pasado, más que creo, vimos una explosión de micromovilidad, sobre todo por los llamados scooters eléctricos, que por momentos se volvieron sumamente populares, había mucha gente utilizándolos en la ciudad, y claro, esto llevó a una serie de desafíos a nivel normativo, porque, como bien sucede, a veces la tecnología está un paso adelante de todos los demás, ¿no? Y claro, el incremento de uso de ese tipo de scooters, por ejemplo, llevó a desafíos para las inmobiliarias, para las municipalidades que tenían que regular y normar su uso, etc. Desde su respectivo sector, ¿cómo están, digamos, viendo o leyendo todo este tema de la micromovilidad y cómo lo ven hacia futuro? ¿Cómo creen que este tipo de cosas como, bueno, el scooter es solo uno, ¿no? Pero quizás con la pandemia explote también más el hecho de microtransporte privado? ¿Cómo lo ven que se podría implementar o cómo ven que podría afectar en base a su perspectiva y experiencia en su sector? Javier. Sí. Dale, Jay. Sí. Mira, yo creo que es un reto bastante importante, no solamente en temas de el caso de los scooters, bueno, la regulación de acuerdo a la normativa es bueno, son las municipalidades distritales las que creo que están, algunas de ellas dando una normativa al respecto, pero además yo creo que es bastante importante lo que hoy en día el COVID nos trae, ¿no? Que es básicamente pues digamos el reordenamiento de lo que en verdad en términos académicos entendíamos dentro de la pirámide de transporte, ¿no? Que era básicamente tener primero al peatón, después al ciclista, ¿no? Y obviamente después a los vehículos, los buses, digamos, de transporte masivo y finalmente al auto. Creo que me parece que nos estamos reacomodando al respecto y
y digamos, esta reglamentación de la ley 30936, que es la ley que promovía el tema de básicamente el transporte sostenible, la movilidad sostenible, que es básicamente mediante el uso de la bicicleta, ha ayudado bastante porque también ha permitido digamos, una promoción a que se utilice este nuevo tipo de vehículos y que además que las municipalidades puedan invertir en ciclovías que en ese momento y de acuerdo al ES se establecen como temporales, ¿no? Pero creo que al final se van a tener que ir convirtiendo en algunas de estas ya después de los estudios de demanda que se hagan digamos, de las vías en permanente. Digamos, cambios importantes sí, porque hoy en día tenemos no solamente, digamos, esta nueva red de ciclovías que se tiene que trabajar obviamente con las distintas municipalidades distritales, ahora también con la ATU, sino que a su vez no solamente es, digamos, darle o generarle el cumplimiento digamos, al que usa otro tipo de vehículos para que pueda respetar al ciclista, para que pueda respetar al peatón, sino que a su vez también, ¿no? Se han iniciado, por ejemplo, ahora también los escuadrones de los ciclistas, ¿no? Que lo que buscan es que también la Policía Nacional del Perú, ¿no? Se llaman las guardianas de las ciclovías, sí hagan que se respete estas, pero que a su vez también busquen que el ciclista también respete las normas de tránsito, ¿no? Creo que es un reto que nos trae el COVID y que nos va a ayudar a que podamos superar esto, sin duda, la pandemia, ¿no? Pero que a su vez también tengamos finalmente o estemos finalmente aplicando esta pirámide de movilidad sostenible que es tan importante para las ciudades y los países. Gracias. No sé si alguno me quiere tomar preguntas respecto de la micromovilidad y desafíos que presenta para tanto los desarrolladores inmobiliarios como para quienes observan todo el espacio público. Sí, a ver, con respecto al negocio inmobiliario, yo creo que se ha generado una normativa bastante interesante, ¿no? A través del impulso de gobierno con los bonos de los distintos grados, ¿no? Que favorecen el desarrollo de proyectos alineados con salvaguardar el ambiente, ¿no? El medio ambiente. Entonces, eso obliga a que nosotros, los desarrolladores, destinemos grandes espacios o espacios interesantes para poder, para estacionar bicicletas, ¿no? Pero ¿cuál es el beneficio que se obtiene desde el desarrollo inmobiliario? Es que nos permiten generar mayor altura, con lo cual podemos rentabilizar el negocio, ¿no? Rentabilizar más el negocio. Yo creo, y otra vez regresando a los intereses comunes, ¿no? Ahí estamos atacando aspectos bien, bien interesantes que satisfacen las necesidades de todos los actores. El gobierno mejorando la calidad del desarrollo alineado con beneficio ambiental, el cliente final que tiene la oportunidad de adquirir un departamento en un proyecto que le permite o que favorece su salud, ¿no? Y el desarrollador que también genera mayor negocio, generando bienestar en todo sentido. Entonces creo que estamos dando buenos primeros pasos, ¿no? Sin embargo, todavía falta muchísimo. Si uno conoce las ciudades desarrolladas, ciudades europeas me refiero, ve que el sistema vial o de ciclovías para el desarrollo, para el desarrollo de transporte a través de las bicicletas está a varios años adelante de nosotros. Entonces todavía creo que hay muchísimo espacio por avanzar. Se están dando los primeros pasos de manera interesante. Esperamos pues que sea sostenido e impulsado, ¿no? por cada uno de los actores de la responsabilidad que nos compete. Sí, creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que han mencionado Heidi y Diego. Creo que es importante para micromovilidades. Tenemos hace tiempo, los mototaxis son micromovilidades también.
Entonces, lo importante es como intentar mirar el sistema completo y sí tener cuidado con acentuar las desigualdades en la ciudad. A mí siempre me pone un poco nervioso cuando veo que algunos distritos, o sea, me parece bien que distritos como San Isidro, La Molina o Miraflores embellezcan sus calles y cada vez mejoren más, pero luego como yo trabajo mucho en la periferia de la ciudad, en Ate, en San Juan del Brigancho, entonces uno se va hacia los extremos de la ciudad y son dos países totalmente distintos, ¿no? Entonces, ahí es el Estado el que debe regular, ¿no? Entonces, claro, es un poco, a mí me suena un poco raro ver, por ejemplo, los scooters, que claro, en París están ahí tirados, no sé qué, entonces los ves en San Isidro, en Miraflores, ahí por Larcomar, y luego te vas a, no sé, a Mauta, en Ate, y, y es hasta difícil encontrar un bus, ¿no? Y tienes que caminar un montón de 400 metros o más, en fin. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Y entonces sí creo que el rol del Estado es justamente equilibrar, ¿no? Equilibrar un poco para que finalmente las desigualdades no se pronuncien. Igual siempre va a haber diversidad y siempre va a haber un nivel de desigualdad porque cada uno se desarrolla a partir de su propia, digamos, de sus propias oportunidades, pero el Estado tiene que equilibrar un poco esas situaciones. Es el rol del Estado, es el rol fundamental, creo yo, del Estado, de lograr cierto equilibrio, porque si el Estado no está equilibrado, el Estado, el país no está equilibrado, está desequilibrado. Y cuando el país se desequilibra, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Gracias. Por último, una pregunta del público es, digamos, desde cada una de sus perspectivas, ¿cuál sería el mecanismo para optimizar la urbanización a mediano plazo? Y sobre esto se ha comentado, creo, con respecto al plan urbano, modificaciones al plan urbano, e incluso cambio de la ley de suelos. No sé qué es lo que puedan comentar desde su perspectiva. Repito la pregunta. ¿Cuál sería el mecanismo para optimizar la urbanización en el mediano plazo? No, puedo empezar. Yo creo que lo primero es una política urbana, como decía hace un momento. Creo que hay que tener una política urbana integral, que además sea una política urbana que entienda la diversidad del país y que entienda la diversidad de las ciudades. La política urbana, por ejemplo, ahora con los planes que se están haciendo para la reconstrucción del norte, muchas ciudades pequeñas que no están en el norte, sino que están en otros lados, quieren mandar a hacer sus planes urbanos con el RADBUS que se ha producido para las ciudades del norte. Y son situaciones absolutamente diferentes, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una ausencia de política urbana, hay una ausencia de entender que una ciudad amazónica es totalmente distinta y por lo tanto sus lógicas van a ser distintas, la cultura es distinta, los procesos de participación son distintos, los procesos de participación no están actualizados, como decía Heide hace un momento, y entonces eso implica un inconveniente porque en los últimos 20 años o 30 años la población se ha empoderado mucho de la ciudad, lo cual es muy bueno, y la población ya sabe cuando algo no va a marchar bien, cuando una zonificación no está bien dada. Entonces nada se saca tratando de irse por la tangente, porque lo único que va a suceder es que eso se va a detener. Entonces lo que hay que intentar es hacer las cosas de la manera más transparente, más participativa, más democrática, de manera que los procesos y las inversiones no se detengan, ¿no? Yo creo que la finalidad debería ser eso, que ninguna inversión se detenga por alguna de estas cosas. Entonces, claro, pero si se saca una norma específica para planes urbanos, se corrige solamente el articulado sobre, digamos, la participación ciudadana en los planes urbanos, se desconoce tal otra cosa, entonces todo está desarticulado y fragmentado, es muy difícil que exista la posibilidad de una optimización del desarrollo urbano. El desarrollo urbano se va a optimizar cuando la política urbana esté articulada y en el medio de ella esté también la política de vivienda, que hoy en día es una política
que no tiene visión urbana, no es una política más financiera, son los bonos, los incentivos, pero no hay una visión de ciudad ahí. Entonces, claro, eso no funciona, eso en ninguna parte ha funcionado adecuadamente, es de muy corto alcance. Y respecto a la primera pregunta, yo rescataría o volvería a la intervención inicial, en donde justamente estos espacios de articulación entre el sector privado, gobierno en alguna de sus instancias, en este caso Municipalidad Metropolitana, y academia, y de pronto también sociedad civil, pueden conversar, pueden discutir, pueden intercambiar, porque yo creo que ese es el único camino posible para optimizar el desarrollo del país y el desarrollo urbano también. Así que yo vuelvo otra vez a las felicitaciones iniciales por la iniciativa de esta plataforma, que yo creo que es el camino para empezar a concertar, ¿no? Para empezar a encontrar soluciones, y ojalá que tenga larga vida y que cada vez se vaya ampliando por el bien de la ciudad. Gracias, Luis. No sé si es que Gil y Diego quieren añadir algo, como ya reflexiones finales para ir cerrando. Sí, creo que es importante tener también un enfoque dentro de ese modelo de ciudad sostenible, dentro de ese modelo de, digamos, de priorización de planes urbanos, planes específicos o reajustes integrales de zonificación. También tener un concepto que hoy en día es vital para nuestra ciudad, que es un desarrollo urbano orientado al transporte, ¿no? Que, digamos, en otros países básicamente digamos, es conocido como el DOT, porque creo que es sumamente importante que podamos entender a Lima, en este caso, no como una ciudad policéntrica, y no únicamente entenderla como, digamos, un espacio en el cual, pues, estamos, digamos, no vinculados con digamos, las diferentes zonas del país, ¿no? Estamos hablando de la zona de centro, estamos hablando de la zona del norte, de la zona sur, que finalmente convergen en nuestra metrópoli, ¿no? Entonces, creo que es importante tener esta visión de ciudad, sí, pero como una ciudad policéntrica, ¿no? Y que busquemos, obviamente, que vayamos a una visión mucho más equitativa, en la que obviamente la distribución de los servicios básicos, como son agua, desagüe, puedan llegar de una manera mucho más, digamos, rápida también a aquellos sectores que, digamos, van de la mano con esta planificación urbana que sin duda debe ir avanzando, ¿no? De manera conjunta. Como te digo, creo que es bastante la necesidad que se tiene para poder reajustar sin duda el tema de legitimidad social. Creo que es un aspecto que no termina únicamente con un tema de publicación normativa, ni mucho menos con un tema de votos de algunos representantes que ni siquiera tienen una elección, por ejemplo, en el caso de Lima, por distrito, ¿no? Sino que son, o digamos, la representación, en este caso el Consejo Metropolitano, no es, digamos, de un regidor por distrito, sino que básicamente es por partido político, ¿no? Entonces creo que ahí también hay un tema que mejorar, porque sin duda sí se necesita el apoyo, digamos, o el feedback ciudadano para poder buscar que esa representación tenga una legitimidad social cuando estamos hablando de urbanismo, ¿no? Y ahí no únicamente ayuda, digamos, la parte técnica ni la parte de academia, ¿no? Sino ayudan mucho los actores sociales de los, básicamente, distritos involucrados, en las zonas involucradas, y sin duda también del mismo vecino o vecina del lugar en el cual se va a buscar una modificación. Se tiene que buscar sin duda esta conexión. Creo que es un trabajo bastante, que no es obviamente nada fácil, pero creo que sí se puede lograr si es que en verdad se busca, ¿no? Digamos que se llegue a esta fórmula de simplificación, de tramitología, ¿no? Yo le llamaría así, pero digamos de aumento en cuanto a participación social. Gracias, Jay. Bueno, por
Por mi lado creo que es importante, recogiendo un poco lo que dice Luis y JD, la visión holística, ¿no? Mirar todas las partes y entenderlas, con la finalidad de, si se propone algo y se desarrolla algo, no afectar los otros aspectos de los actores que confortan o que comportan la sociedad, ¿no? Hemos tenido muchísimos ejemplos a través de los cuales una buena iniciativa se ve frustrada porque no se pensaron en los intereses o en las necesidades de todos los actores. Entonces esa visión holística es importantísima para poder llegar a buen puerto. Y creo que también es importante una visión o un enfoque claro con respecto al bienestar que es necesario desarrollar en la ciudad. Y por último, el diálogo, ¿no? Un diálogo claro, escuchando, pero también dando a entender el porqué de cada política, cada decisión con respecto al desarrollo urbanístico, alineado con las necesidades de todos, ¿no? No solamente empresariales, sino también sociales y de Estado. Creo que una visión clara es importantísima, muchísimo orden y transparencia en cada una de las decisiones, en las normativas y en las acciones que debemos realizar, ¿no? Dale, gracias, Diego. Y bien, ahí ya por motivos de tiempo, lamentablemente no podemos tomar mayores preguntas. Yo de nuevo quisiera reiterar los agradecimientos de parte de todo el equipo de Ciudad Más hacia los ponentes, hacia Diego, JD y Luis. Y, digamos, todas las personas que trabajamos algo, que estamos interesadas en lo que respecta a la ciudad, tenemos a quizás verlo desde uno de esos tres ángulos, ¿no? Desde la gestión municipal, la gestión pública, desde el mercado inmobiliario y también desde el urbanismo y la academia. Y de nuevo, como mencionamos al inicio, la idea detrás de este proyecto Ciudad Más es generar un punto de encuentro y producir información que realmente pueda integrar a todos esos sectores para dar otra perspectiva más holística a todas las personas que estén interesadas e incluso también ayudar a la toma de decisiones con respecto a la ciudad. Más se va a lanzar como portal web, no sé si puedes ayudarme con el slide, Fernando, el 17 de septiembre. La web va a ser ciudadmas.com, no, ciudadmas.p, si no me equivoco. Vamos a estar compartiendo el enlace en las redes sociales. Y nada, los agradecemos a todos nosotros viendo en Facebook Live, también a nuestros ponentes, y muchas gracias por su tiempo. Fernando, ¿querías añadir algo? Estás muteado, perdón. ¿Fer? Fernando, no se te escucha, estás muteado. Sí. Dale, bueno, no, creo que tengo problemas de audio, pero dale, entonces lo dejamos aquí. De nuevo, gracias a todos por su asistencia. Nos vemos en el siguiente evento de Ciudad Más. Chao, chao. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.